Bueno, un polinomio se dice que está definido en Z cuando éste tiene coeficientes enteros. Ahora, ¿qué significa factorizarlo? Recordemos que un polinomio es una suma de monomios, ¿de acuerdo? Entonces, factorizar este polinomio significa que debemos expresarlo en la multiplicación de otros polinomios que también presenten coeficientes enteros. Los polinomios que podemos factorizar son polinomios de grado mayor o igual a 1. Entonces, como expresamos, factorizarlo va a significar que debemos expresar este polinomio que está en suma de monomios en producto, ¿de acuerdo? Y para este proceso vamos a valernos de diferentes estrategias. Las más comunes son la del factor común, otra es la de agrupación, recurriendo a algunas fórmulas de productos notables, usando aspas, tales como el aspa simple, doble, doble especial, u otros mecanismos, que luego más adelante lo vamos a presentar. Bien, a continuación veamos un par de ejercicios, ¿no?, que vamos a factorizarlos con situaciones bastante elementales. Supongamos tengo el polinomio P, en la cual está conformado por dos términos, dos monomios, uno con coeficiente 4 y grado 2, otro con coeficiente menos 25 y grado 0. Entonces, como observamos, este polinomio está como la resta de dos términos. Quiero factorizarlo. Entonces, factorizarlo implica que este polinomio hay que expresarlo en producto, para lo cual voy a expresar convenientemente cada uno de esos términos. Hay que observar que este término es un cuadrado perfecto y este también es cuadrado perfecto. Entonces, el 4x cuadrado lo escribimos como 2 por x al cuadrado, y esto es cierto ya que el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de x, x cuadrado. Mientras que 25 equivale a 5 al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a recurrir a una fórmula de productos notables. Esta fórmula, como sabemos, se llama la diferencia de cuadrados. Recordemos que a cuadrado menos b cuadrado es resultado de multiplicar dos factores en las cuales la primera es la suma de las dos bases y la segunda es la diferencia de las mismas bases. Este recurso vamos a usarlo para este polinomio. Entonces, haciendo una comparación entre este polinomio y la fórmula de productos notables, el que hace el papel de a sería 2x y el que hace el papel de b sería 5. Entonces, si esto es el producto de a más b con a menos b, entonces este sería el producto de 2x más 5, es decir, el a más b, luego por el a menos b, que sería 2x menos 5. Ahí está. Entonces, obsérvese que este polinomio que estaba en suma lo hemos expresado en producto. Entonces, ese proceso se llama factorizar. Ahora, cuando factorizamos, cada uno de los elementos que se van multiplicando, ¿qué representan para el polinomio P? Estos que se van multiplicando se le llama los factores o divisores del polinomio P. Entonces, por acá decimos, así tenemos a P de X factorizado. Claro, porque está en producto de polinomios, en la cual cada uno de estos también son polinomios de coeficientes enteros. Diremos entonces que 2x más 5 y 2x menos 5 son divisores o factores del polinomio P. Justamente la idea de factorizar consiste en encontrar factores o divisores del polinomio. A continuación veamos otro ejemplo con otra técnica. Sea el polinomio de dos variables f en x, y, en la cual está expresado como suma de 1, 2, 3, 4 monomios. ¿De acuerdo? Ahora, para factorizar este polinomio voy a usar una técnica que se llama la agrupación. Como hay 4 términos, entonces puedo agrupar de 2 en 2. Elijamos la siguiente agrupación. Vamos a tomar los dos primeros, para eso lo asociamos en un paréntesis, luego más la otra pareja en otro paréntesis. A continuación vamos a aplicar una técnica llamada el factor común. Esto es extraer lo común que tienen los términos del polinomio. Pero vamos a hacerlo por partes. Vamos a traer el factor común acá y en este otro. Observando este grupo, en los dos términos se puede observar la presencia del factor x. No olvidemos que x al cuadrado es x por x. Entonces, los dos tienen el factor x. Extraemos ese factor en común, x. Y ahora escribimos lo que queda de cada uno. Como esto es x por x y un factor x lo hemos factorizado, entonces quedaría el otro factor. Esto más de este producto hemos extraído el factor x, entonces quedaría el otro factor que sería y. Más, análogamente, en este producto se repite el factor 2. Factorizamos este factor 2. Abrimos un paréntesis, ¿qué nos va a quedar?
Si de este producto hemos factorizado el factor 2, quedaría entonces x más y. Ya está. Ahora veamos todo el polinomio. Este producto es 1, este producto es otro y el más separa. Entonces, ahora el polinomio tiene dos términos, 1, 2. Y en estos dos podemos observar que se repite el factor x más y. Entonces, x más y sería el factor común de ambos términos. Entonces, extraemos ese factor común, en este caso x más y en un paréntesis colocamos lo que va a quedar de cada uno. Si este producto hemos factorizado x más y, entonces lo que nos quedaría sería en primero el factor x más en el segundo 2. Ya está. Ahora el polinomio que estaba en suma, ahora está en producto, como observamos, como producto de polinomios también de coeficientes enteros. Entonces, cada uno de estos, para el polinomio f, vendrían a ser sus factores o divisores. Diremos entonces, x más y x más 2 son factores o divisores del polinomio f de xy. ¿De acuerdo? Entonces, acá en dos ejemplos hemos visto lo que es la idea de factorizar. Entonces, factorizar un polinomio consiste en expresar el polinomio que está en suma, expresarlo en producto. Luego, entonces, los que se están multiplicando vienen a ser los factores del polinomio f. Muy bien, pasemos ahora al siguiente punto. Factorizar entonces significa expresar un polinomio en producto, ¿no? Ahora, ¿cuándo diremos que la factorización está completada o está terminada? Porque, por ejemplo, en los números, análogamente, por ejemplo, si yo tengo el número 30, no, los números también se factorizan, y quiero expresarlo en producto, esto lo podría expresar como 6 por 5. Al expresar 30 como el producto de 6 por 5, el número 30, en este caso, se encuentra factorizado. Pero esto no está factorizado completamente. Una factorización se dice que está completada cuando cada factor logrado, en el caso de los números, es un número primo. Entonces, 5 es un número primo, pero 6 no es un número primo. Entonces, el número 30, expresado en esta forma, está factorizado, pero no está factorizado completamente. ¿Por qué? Porque hay un factor todavía que aún no es primo. En cambio, si el 6 lo descomponemos como 2 por 3 y esto acompañado del 5, entonces ahora sí podemos afirmar que está factorizado completamente. ¿Por qué? Porque cada factor obtenido es primo. Bueno, y una vez que el número está factorizado completamente, ¿qué podemos señalar de este? Podemos decidir e indicar que 2, 3 y 5 son los factores de 30, pero además, como estos son valores primos, son los divisores o factores primos del número 30. Algo análogo ocurre con los polinomios. Factorizarlo significa expresarlo en producto. Pero ¿cuándo se dice que está factorizado completamente o cuándo se dice que ya está terminado de factorizar? Entonces, un polinomio está factorizado completamente si cada factor obtenido no admite más descomposición. Es decir, cada factor debe ser un polinomio primo o irreductible. Así como en los números hay números primos, en los polinomios también hay polinomios primos. Bueno, ahora, ¿quiénes son primos? Eso lo vamos a resolver en la siguiente parte todavía. Primero mostremos a continuación un polinomio P expresado en esta forma. Está en producto, o sea, está factorizado. Lambda es un número entero. F sub 1, F sub 2 hasta F sub k son polinomios de coeficientes enteros de grado mayor o igual a 1. El alfa, beta y lambda son los exponentes de cada uno de estos polinomios de grado mayor o igual a 1. Alfa, beta, lambda, consideremos valores enteros positivos. En este caso, este polinomio diremos que está factorizado completamente si el f sub 1, el f sub 2 hasta el f sub k son polinomios primos. Si f1, f2 hasta el fk son polinomios primos, entonces diremos que el polinomio está factorizado completamente. Ahora usted se preguntará, ¿pero qué representa el alfa, el beta, el lambda? Lo que eso indica es la cantidad de veces que está este factor. Por ejemplo, en el caso de los números, si yo tengo el número 45, este número 45 se factoriza como 9 por 5. Pero no está terminado porque este 9 todavía no es primo. 9 es 3 por 3 por 5. Ahora, si nos preguntamos, ¿ya está factorizado?
Bueno, sí, porque 3 y 5 son primos, pero la regla dice, cuando hay factores iguales, esto expresarlo como una sola potencia, 3 por 3, 3 al cuadrado por 5. Y ahora sí se dice, ya está factorizado completamente. 3 y 5 son los divisores primos de 45. Atención, 3 y 5, 3 al cuadrado no, porque 3 al cuadrado no es primo. Lo que pasa es que el exponente indica cuántas veces está presente este divisor 3. Análogamente los polinomios. El alfa, el beta, hasta el lambda, los exponentes de estos polinomios de grado mayor o igual a 1, indican cuántas veces está presente cada uno de estos factores. Por ejemplo, si el f sub 1 está una sola vez, entonces el alfa será 1. Pero si este factor f1 estuviera 2 veces, entonces el alfa será 2. Es decir, el exponente de cada polinomio primo indica cuántas veces está presente este factor. Si estuviera una sola vez, entonces el exponente será 1. Muy bien. Entonces, este polinomio está factorizado completamente siempre que el f sub 1, el f sub 2 hasta el f sub k sean polinomios de coeficientes enteros y además primos. Ahora, si eso ocurriera, está factorizado completamente. Luego entonces, el f sub 1, el f sub 2, atención, f sub 1, no f sub 1 a la alfa, el f sub 1, el f sub 2 hasta el f sub k, estos polinomios de grado mayor o igual a 1 y primos además, vendrían a ser los divisores primos del polinomio p, ¿de acuerdo? Entonces, si el f1, f2, el fk son polinomios primos de grado mayor o igual a 1, entonces ellos serán los divisores o factores primos del polinomio p, ¿de acuerdo? El lambda no, sino el f1, f2, fk, que son polinomios de grado mayor o igual a 1. Muy bien, ahora veamos cómo identificar si un polinomio es primo. Bien, regla. Todos los polinomios de primer grado de coeficientes primos entre sí son primos o se dicen irreductibles. ¿Qué significa que sean de coeficientes primos entre sí? Es decir, que los coeficientes deben tener como único divisor común la unidad. Entonces, si estamos frente a un polinomio que es de primer grado, ya sea en una, dos o más variables, y además los coeficientes de este tienen como único divisor a la unidad, entonces ese modelo de polinomios no se puede factorizar. ¿De acuerdo? Es el primer punto que tenemos que considerar. Es una propiedad muy interesante y ayuda mucho en la factorización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos este polinomio en la cual podemos observar que es de primer grado. ¿Por qué es de grado 1? Está en una variable, acá este término tiene grado 1 y él tiene grado 0. Entonces el grado, como sabemos, es el mayor, en este caso grado 1. Observemos que los coeficientes, en este caso 1 y 6, tienen como único divisor común a la unidad. Entonces este polinomio cumple las características. Entonces diremos que este polinomio es primo, es decir, este polinomio no se puede factorizar. Análogamente este otro. Este polinomio también es de primer grado, por las mismas razones del anterior. Sus coeficientes son 2 y 9, y estos números 2 y 9 como único divisor común tienen a la unidad. Bueno, el coeficiente es menos 9, pero omitimos el signo para determinar que estos solamente tienen como divisor común la unidad. Este otro polinomio, por ejemplo, de dos variables. Entonces, cuando está en dos variables, el grado se obtiene, recordemos, sumando los exponentes de cada variable de cada término. Por ejemplo, este término tiene la variable x, pero no tiene la y. Entiendo que el exponente x es 1 y entiendo que el exponente y es 0. 1 más 0 sería 1. Él tiene grado 1. Análogamente, por las mismas razones, él también es grado 1. Entonces, este polinomio sería de primer grado. Los coeficientes 1 y 3 tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, este polinomio también es primo. Asimismo, este polinomio también es de primer grado, análogamente a la razón del anterior. Los coeficientes, omitiendo signo, 2, 5 y 7 tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, él también es primo. Ahora, una sola variable sin coeficiente también es primo. X a la 1 es primo, o si es Y a la 1 también es primo, o si es Z a la 1 también es primo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tengo el polinomio 4x más 6? Este es un polinomio de primer grado, pero este polinomio no es primo. ¿Por qué? Porque sus coeficientes no son primos entre sí. Sus coeficientes tienen como divisor común
al 2. Este polinomio sí se puede factorizar. ¿Como quién? 4 es 2 por 2, 6 es 2 por 3. Y como podemos notar, ambos tienen como divisor común al 2. Extraemos ese 2. ¿Qué nos va a quedar? Como 4 es 2 por 2 y hemos sacado o factorizado un factor 2, quedaría el otro 2. Luego la variable que la conservamos, más el 2 por 3, se factorizó 2, quedaría 3. Ahí está. Entonces, esta es la factorización de este polinomio. Ahora, esto ya está factorizado porque este factor es de primer grado y los coeficientes de este son primos entre sí. Ahora, esto para él, ¿qué cosa viene a ser? Este polinomio para él vendría a ser su factor o divisor primo. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. Veamos ahora el siguiente hecho. Supongamos tengo un polinomio de coeficientes enteros y primos entre sí. ¿De acuerdo? Solamente en este capítulo estamos trabajando para polinomios de coeficientes enteros. Este polinomio que es de segundo grado, que está completo y ordenado, ¿no? Lo cual no obligatoriamente tiene que pasar, pero supongámoslo está, o análogamente este polinomio que es de la misma forma de él, pero es un polinomio homogéneo de dos variables, de segundo grado también. ¿Qué debería pasar para que un polinomio de este modelo o de este modelo sea factorizable? Entonces, para que este modelo polinomial sea factorizable, debe ocurrir lo siguiente. B cuadrado menos 4ac. ¿Qué es B cuadrado menos 4ac? A, B y C son los coeficientes para este polinomio. Análogamente, A, B y C son los coeficientes para él. Entonces, y estos se supone son enteros, son primos entre sí. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, por ejemplo, esto para él se le llama discriminante. Al hacer esta operación, es decir, el coeficiente del medio al cuadrado menos 4 veces el producto de los coeficientes extremos, si este número, que sale un número entero, ya que A, B y C son enteros, si este número resulta un cuadrado perfecto, entonces significa que el polinomio es factorizable. Pero ¿cuándo esto se dice que es cuadrado perfecto? Cuando este número tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, si este elemento llamado discriminante es cuadrado perfecto, diremos que el polinomio es factorizable. ¿Y qué ocurre si no es cuadrado perfecto? Entonces, en ese caso, diremos que el polinomio es primo o irreductible. ¿De acuerdo? Entonces, un polinomio de este modelo será factorizable siempre y cuando su discriminante sea cuadrado perfecto. Análogamente para este otro. Por ejemplo, supongamos tengo este polinomio de segundo grado que tiene la misma forma de esta, ¿no? Está completo también. Observemos que este polinomio es factorizable. ¿Cómo aseguro yo que este polinomio es factorizable? Vamos a calcular su discriminante. Esto es b al cuadrado. El a sería el primer coeficiente 3, el b sería 7 y el c sería 2. Entonces, b al cuadrado sería 7 al cuadrado. Menos 4 veces el primer coeficiente a, que es 3, por c, que es el independiente, es decir, 2. Hacemos la operación, esto sale 49 y esto sale 24. Y 49 menos 24 nos da 25. Y el número 25 es cuadrado perfecto, ya que tiene raíz cuadrada exacta. Luego, entonces, este polinomio sí es factorizable. Bueno, entonces, como eso hemos determinado que sí se puede factorizar, ahora viene el punto. ¿Y cómo lo factorizo? Bueno, este modelo de polinomios se factoriza usando la técnica del aspa simple. ¿En qué consiste esto? En descomponer el primer término y el último en producto de dos factores. Tal es así, por ejemplo, que x al cuadrado es el producto de x por x, el coeficiente 3, la única posibilidad, 3 por 1, y el 2 también 2 por 1. Puede ser 2 por 1 o 1 por 2. Bueno, en este caso vamos a considerar 1 por 2. El signo más también en producto. El más en producto es o los dos con más o los dos con menos. Supongamos más. Ahora, esta descomposición se valida siempre que el producto en aspa, es el producto, sumado con este producto, nos resulte el término central, con todo y signo. Este producto nos sale más 6x y este producto resulta más 1x. Entonces, más 6x más 1x nos daría más 7x. Efectivamente, verifica al término central. Luego, entonces, este polinomio, ¿cómo se escribe? Se escribe así.
Abrimos un paréntesis y tomamos los elementos que se encuentran en la primera fila, es decir, 3x más 1. Cerramos el paréntesis, ese es un primer factor del polinomio, luego abrimos otro paréntesis y hacemos o indicamos los elementos de la segunda fila, es decir, x más 2. Ahí está. Entonces, efectivamente, este polinomio se ha podido factorizar, como observamos, como el producto de dos polinomios de coeficientes enteros, ¿no?, y de grado 1 en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de ellos viene a ser la factorización de P. Ahora, si nos preguntamos, ¿ya está terminado o se podrá seguir? Bueno, eso podemos responderlo gracias al punto anterior que hemos señalado. Este polinomio es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, este polinomio es primo. Este otro polinomio también es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor común también la unidad. Por lo tanto, él también es de primer grado y es primo. Entonces, podemos asegurar efectivamente que el polinomio está factorizado completamente. Entonces, cada uno de ellos, para el polinomio P, ¿qué cosa vendría a ser? Sus divisores o factores, pero además primos. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación veamos el siguiente ejemplo. Otro polinomio de esta forma, de segundo grado, en la cual se presenta completo, ¿no? Si no estuviera completo, también podríamos agregarle un 0. Observemos que este polinomio tiene coeficientes primos entre sí. Ahora, afirmamos, este polinomio es primo. ¿Y cómo aseguro que es primo? ¿Cómo aseguro de que este polinomio no se puede factorizar? Lo que ocurre es que su discriminante, nuevamente, b cuadrado menos 4ac, a es 3, b5 y c1. Entonces b sería 5 al cuadrado menos 4 veces a, que es 3, por c, que es 1. Ya está. Hacemos las cuentas, esto es 25, este producto es 12, la diferencia sería 13. El número 13 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no es cuadrado perfecto, por lo tanto este polinomio no es factorizable. ¿De acuerdo? Entonces, hay polinomios de segundo grado que se pueden factorizar con aspa y hay otros que no se pueden. ¿Quién es el indicador? El indicador es este elemento, el b cuadrado menos 4ac. ¿De acuerdo? Entonces, si él es cuadrado perfecto, es factorizable y practicamos el aspa simple, es una alternativa. Es una alternativa usar el aspa simple. La descomposición de un polinomio puede ser de diversas maneras. Una técnica es aspa simple, ¿no? Podemos recurrir a otros hechos también. Bueno, en el caso de que el discriminante no sea cuadrado perfecto, entonces simplemente no vale la pena usar el aspa porque el polinomio no va a ser factorizable. Es decir, no se va a poder expresar como el producto de dos polinomios con coeficientes enteros. Muy bien. Una pequeña nota. A continuación mostramos un polinomio que se encuentra factorizado completamente. Claro, eso con ayuda de los dos puntos trabajados anteriormente. Presentamos un polinomio y estudiemos el polinomio. Veamos el polinomio cómo se presenta. Como ustedes observarán, está en producto de multiplicación. Eso significa que este polinomio está factorizado. Ahora, ¿por qué afirmo que está factorizado completamente? Bueno, para que esté factorizado completamente, debería ocurrir que cada factor de grado mayor o igual a 1 no tiene más descomposición. Vamos a empezar por izquierda. Bueno, este es un número entero, de él no depende que esté factorizado completamente, ¿de acuerdo? Vamos a la derecha. Él es una potencia. Cuando hay una potencia, recordemos que el exponente indica la cantidad de veces que está el factor. En este caso el factor x solamente, como ya señalamos anteriormente, es primo, ¿cierto? X solamente es primo. El exponente indica que esta x está dos veces, pero solamente x es primo. Entonces, acá no hay nada que hacer. En esta potencia, análogamente, la base es x más 7, es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor a la unidad. Por lo tanto, x más 7 también es primo. Recordemos que el 3 indica la cantidad de veces que está. Ahora, este otro factor es de segundo grado. ¿Por qué digo que este es primo? Por justamente el punto anterior. Es primo porque su discriminante, es decir, b a es 1, b1, c1, b1 al cuadrado menos 4 veces a por c, esta operación resulta menos 3. Y el número menos 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, este polinomio no es factorizable. Entonces, efectivamente, ese polinomio está factorizado completamente por lo que hemos señalado, ¿cierto? Porque este no es factorizable, es primo,
¿no? Porque su equilibrio anterior es cuadrado perfecto. En el caso de él, x más 7 es un polinomio de primer grado de coeficientes primos entre sí, primo, y la variable x solita, que también es primo. Ya está. Ahora, de acá, a partir de este hecho, de ver primero que el polinomio está factorizado completamente, entonces ahora puedo señalar los divisores o factores primos del polinomio. ¿Cuáles son los divisores o factores primos del polinomio? Este 8 no se considera divisor primo del polinomio, sino a los polinomios de grado mayor o igual a 1. Entonces, acá el divisor primo sería x, ¿de acuerdo? La base. El exponente, repito, indica que solamente le está dos veces. Bueno, x es un divisor primo del polinomio p. X más 7 también es divisor primo de p, y x cuadrado más x más 1 también es divisor primo de p. Por eso por acá dije, x más 7 y x cuadrado más x más 1 son los divisores o factores primos del polinomio p. Entonces, cuando yo quiero ver si un polinomio está factorizado completamente, debo estudiar cada polinomio, cada factor de grado mayor o igual a 1 logrado. Y si hay un factor constante, a él no se le considera como factor o divisor primo del polinomio. Muy bien. Veamos ahora el siguiente punto que van a ayudarnos también a factorizar un polinomio. Decimos, supongamos que tenemos un polinomio p de x, recalco esto con coeficientes enteros. Supongamos que este polinomio se anula para x igual a r. ¿Qué significa se anula? Es decir, cuando yo reemplace en su fórmula x por r, se obtenga como resultado el número 0. Eso significa que se anula. Si nosotros logramos un valor de x que anule al polinomio, entonces esto tiene como consecuencia que se le conoce un divisor. Si x igual a r hace 0 al polinomio p, luego entonces x menos r será un divisor del polinomio p. Ahora, pero ¿de dónde viene toda esa conclusión, no? O sea, ¿qué implica el hecho de que r sea un valor de x que hace 0 al polinomio? Entonces, ¿a partir de qué hecho se saca esta conclusión de que x menos r es un divisor o un factor de p? Bueno, esto viene como consecuencia del teorema de resto. Es decir, consideremos, en la división, supongamos tenemos la división de un polinomio p arbitrario entre x menos r. ¿Quién representa al residuo de esta división? El residuo de esta división quedaría representado por, según el teorema de resto, el divisor se hace 0, esto es x igual a r, y ese valor lo reemplazo en el dividendo. Al reemplazar x por r tendríamos p de r. Entonces, p de r representa el residuo de esta división. Ahora, ¿qué ocurre si p de r fuera 0? Si p de r fuera 0, entonces el residuo de esta división es 0. Pero si el residuo de esta división es 0, eso significa que esta división es exacta. Y si esta división es exacta, entonces x menos r es un divisor del polinomio p, o un factor de p. Entonces, eso es lo que justamente valida este hecho. Si en un polinomio encontramos un valor de x que lo hace 0, entonces conocemos un divisor del polinomio. ¿Quién va a ser el divisor? Si r es el que lo anula, x menos r menos el número es el divisor del polinomio. Entonces, por ejemplo, si para x igual a 2 el polinomio es de 0, entonces uno de sus divisores será x menos 2. Pero si el que hace 0 fuera menos 2, el divisor será x menos menos 2, o sea, x más 2. Ahora, el hecho que yo le conozco un divisor al polinomio tiene una consecuencia. En consecuencia, existe algún polinomio h para los cuales el polinomio p sea su divisor x menos r por h de x. Esto es análogo al caso de los números. Por ejemplo, en el caso de los números, supongamos tengo el número 321. Este número tiene una característica. Si sumamos sus coeficientes, esto es 6. Y 6 es divisible por 3. Entonces, se dice, ¿no? Cuando un número tiene suma de cifras que es múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Entonces, ya que ese número cumple las características, la suma de cifras es múltiplo de 3, entonces eso me indica de que este número acepta como divisor al 3. Es decir, esto debe ser 3 por algún entero k, ¿no? Donde k es algún número entero. Entonces, es análogo a los polinomios.
Entonces, si yo sé que x menos r es un divisor del polinomio p, entonces existe un polinomio h para los cuales p es x menos r por h. Igual acá. Si este es divisible por 3, entonces existe un entero k para los cuales 3/21 es 3 por k. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero determinar este número k? ¿Cómo descubro este factor k? Bueno, lo único que tengo que hacer es dividir 321 entre 3. Lógicamente, esa división por 3 va a ser exacta, el residuo va a ser 0. Entonces, ¿quién va a ser el k? El k va a ser el cociente de la división. Análogamente los polinomios. Si x menos r es divisor de p, entonces p es x menos r por algún polinomio h. Si yo quiero descubrir este polinomio h, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir el polinomio p entre x menos r. Esa división debe salir exacta y este h, ¿quién debe ser? El cociente de la división. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo el polinomio p de grado 3, ¿de acuerdo? Obsérvese que el polinomio no está completo. Bueno, nótese la siguiente suerte en este polinomio. Nótese que si usted reemplaza x por 1, para x igual a 1, se tiene p de 1 igual 1 al cubo más 2 por 1 menos 3. Haciendo las cuentas, esto es 1, esto es 2, esta suma daría 3, menos 3 nos daría 0. Este polinomio se está haciendo 0 para x igual a 1, eso es lo que estamos observando. Entonces, por lo mencionado anteriormente, si x igual a 1 lo hace 0 el polinomio p, en consecuencia, x menos el número 1 es divisor del polinomio p. Pero si x menos 1 es divisor o factor del polinomio p, entonces el polinomio p se escribe como el producto de su divisor por algún polinomio h. Ya está, h es algún polinomio. Si quiero descubrir el polinomio h, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el polinomio p entre x menos 1. Entonces ahora vamos a dividir el polinomio p entre x menos 1. ¿Qué técnica vamos a usar? Vamos a usar Ruffini. Entonces, hacemos el esquema Ruffini. Como sabemos, en la parte superior colocamos los coeficientes del polinomio p. Ahí está el polinomio, observa que no está completo. El de grado 3 es la unidad, ahí está. El de grado 2 no tiene, sería 0, esto por el término de grado 2. El de grado 1, 2 y el de grado 0, menos 3. Muy bien. El divisor en Ruffini se le hace 0 y despejamos x. Esto sería 1. En Ruffini separamos un lugar. Ahora, tengamos en cuenta que x menos 1 es divisor de p, es decir, esta división debe ser exacta. Entonces, al hacer la operación, el residuo nos debe resultar 0. A ver, efectuamos. Esto baja 1, multiplicamos 1, sumamos 1, multiplicamos 1, sumamos 3, multiplicamos 3, sumamos y efectivamente resulta 0. Muy bien. ¿Quién es el polinomio h? Dijimos, el cociente de la división. De acá entonces, h sería, como estamos dividiendo un polinomio de grado 3 contra uno de grado 1, el grado del cociente es la diferencia. 3 menos 1, 2. Este polinomio h es de grado 2. Sería 1x al cuadrado más 1x más el de grado 0, él va solo, más 3. Él es h de x. Esto lo reemplazamos en este producto y tendríamos entonces que p es igual a x menos 1 por x cuadrado más x más 3. Ahora, el polinomio p, observemos que estaba en suma, ahora está en producto, ¿no? Ahí está el proceso. Entonces, como está en producto, este polinomio está factorizado. Y si me hago la pregunta, ¿está factorizado completamente o aún se puede factorizar? Eso depende de cada uno de estos dos factores de grado mayor o igual a 1. Bueno, en este caso no hay factor constante. Ahora, si quiero determinar si está factorizado completamente o aún se puede continuar, hay que estudiar cada uno de los factores. Este es de grado 1 y sus coeficientes tienen como único divisor común la unidad. Por lo tanto, este ya es un divisor primo de p. Ahora, este es de segundo grado. Estudiemos su discriminante. A es 1, B es 1, C 3. Discriminante, B al cuadrado menos 4 veces A, que es 1, por C,
que es 3. Esto es 1, este producto es 12, la diferencia sería menos 11. Menos 11 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto, este polinomio es primo, no es factorizable. Entonces, ahora sí podemos afirmar que el polinomio está factorizado completamente. ¿Por qué? Porque hemos determinado que cada uno de los factores logrados son primos. Entonces, cada uno de ellos vienen a ser los factores o divisores primos del polinomio P. Una de las técnicas, como comentamos anteriormente, era la del factor común. Esto consiste en identificar en los términos del polinomio si hubiese algún factor que se repite. A continuación mostramos dos ejemplos. En el primero tengo el polinomio P que está en suma, son solamente dos términos y como se puede apreciar en los dos términos los dos tienen el factor X. Claro, acá está como exponente 3 y acá está como exponente 2. Bien, como el factor X se repite, ese X vendría a ser el factor común. Entonces este polinomio sería igual, factorizo X y elijo el menor de los exponentes, en este caso 2. Abrimos un paréntesis y escribimos lo que va a quedar de cada término. ¿Cómo se determina lo que queda de cada término? Lo que debo hacer es, al término del polinomio, dividirlo por lo que factoricé. En este caso, debería dividir x cubo entre x cuadrado. Como sabemos, división de bases iguales, exponentes se restan. Sería x a la diferencia, que es 1, x a la 1x. Más el término segundo entre x cuadrado. Si 7x cuadrado lo divide por x cuadrado, le va a quedar 7. Ahí está. Entonces, ahí tenemos el polinomio P que estaba en suma, ahora lo pasamos a producto. Si nos preguntamos, ¿ya estará terminado? Habría que estudiar cada factor logrado. Acá tenemos dos factores. Uno, una potencia. Cuando es potencia, recordemos que el exponente indica que el factor se repite. Estudiamos solamente la base. Solamente x, como hemos visto anteriormente, es primo. Y este polinomio, que es de primer grado de coeficientes primos entre sí, también es primo. Por lo tanto, ya está terminado. Entonces, ¿quiénes son los divisores primos del polinomio P? Solo x y x más 7 serían los divisores primos del polinomio P. Bien, siguiente ejemplo. Supongamos que tengo un polinomio Q que está expresado en productos parciales. Hay un producto, este producto se considera como uno solo, se contabiliza, este producto como uno solo y el menos se para, es decir, dos términos. Entonces, identificando, en este producto hay dos factores, uno es el x y el otro es x más 6, y en este producto hay dos factores, uno es el 7 y el otro es x más 6. Como se puede apreciar, el factor x más 6 se va repitiendo, ese viene a ser el factor común. Extraemos el factor común que es x más 6, luego abrimos un paréntesis y escribimos lo que queda de cada uno. Si este producto lo divides por x más 6, lo que te va a quedar es x. Su mismo signo menos, este producto entre x más 6 quedaría 7. Ahí está. Entonces, x más 6 y x menos 7 son los factores de Q. Además, estos son de primer grado de coeficientes primos entre sí cada una. Entonces, ese polinomio está factorizado completamente. Bien, acá hemos visto dos ejemplos bastante sencillos de cómo usar la técnica del factor común. Veamos a continuación otro ejemplo, otra técnica, perdón. Se llama la agrupación. Como su nombre lo dice, esto consiste en hacer grupos entre los términos del polinomio. Usualmente cada grupo debe ser homogéneo, es decir, buscar que los grupos tengan la misma cantidad de términos. Bueno, si la cantidad de términos es par no es muy complicado, pero cuando es impar hay que agrupar convenientemente. En este caso es un polinomio con 4 términos. Como podemos apreciar, los 4 no tienen ningún factor en común. Siempre lo primero que tenemos que tomar en cuenta es determinar si hay un factor que se repite en todos los términos. Si no lo hay, entonces tomar otra decisión, recurrir a otra técnica. En este caso voy a decidir agrupar. Ahora, como son 4, podemos hacer dos grupos de A2. Ahora tomamos entonces, los dos primeros en un bloque y luego los otros dos en otro bloque. Ya está. Ahora, a cada uno de ellos le vamos a aplicar la técnica anterior, el factor común. Entonces, solamente en esta suma podría factorizar x con el menor exponente que es 2. Y nos quedará x cubo entre x cuadrado sería una x más x cuadrado entre x cuadrado 1. Ya está. Muy bien.
Ahora, en el otro, bueno, esto es primo, no se puede factorizar, queda. Ya está. Una agrupación se dice que es conveniente cuando se logra que un factor se repita al menos en los términos del polinomio. Por ejemplo, cuando hice esta decisión de agrupar de ese modo, puedo decidir, no acá, sino en esta parte, puedo decidir que efectivamente la agrupación fue la adecuada. ¿Por qué? Porque hemos logrado que el factor x más 1 se repita, ¿no? Si no se hubiera repetido ningún factor, entonces la decisión de esas agrupaciones no sería la más adecuada. Entonces tendría que volver a hacer una reagrupación. De repente ya no el primero con el segundo, de repente tomar el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. O de repente tomar el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, ¿no? Ya son situaciones de decidir, ¿no?, por alguna agrupación. Bueno, en este caso hemos logrado que x más 1 se repita, factorizamos el x más 1. Luego colocamos lo que nos queda. Este producto entre x más 1 sería x al cuadrado, más x más 1 entre x más 1 nos daría 1. Ahí está. Entonces, estos vienen a ser los factores del polinomio P. Si queremos determinar si está factorizado completamente, entonces estudiamos cada uno de los factores. Este, por ser de primer grado, y ya que sus coeficientes tienen como único divisor común la unidad, es primo. Ahora, él es de segundo grado, está incompleto. Vamos a mostrar que este polinomio es primo. Para eso, previamente lo voy a completar con 0x al medio. Ahora, como dijimos en anterior oportunidad, un polinomio de este modelo es factorizable siempre que su discriminante sea un número cuadrado perfecto. Discriminante b cuadrado menos 4ac. A es 1, b 0, c1. b al cuadrado menos 4 veces a, que es 1, por c, que es 1. Esto es 0, esto es 4, 0 menos 4 sería menos 4. El menos 4 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto, este polinomio no es factorizable, es primo. Es decir, esta factorización ya está terminada. Muy bien. Siguiente ejemplo, con la misma técnica. A continuación tenemos un polinomio con 4 términos, ¿de acuerdo? Análogamente al anterior, voy a agrupar de 2 en 2. A ver, consideremos los dos primeros. Y luego los otros dos. Le voy a poner más y a todo le voy a conservar su signo. Ya está. Ahora acá aplicamos la técnica de factor común. Factorizo x, x a la 2, x a la 1, factorizo x. X cuadrado entre x sería x, más xy entre x sería y. Ya está. Ahora en estos dos términos puedo factorizar el 5 y como los dos tienen menos, también puedo factorizar signo. Si factorizamos menos, con este más sería menos y el 5. Al factorizar con menos, cada término va a cambiar de signo, es decir, cada uno va a quedar con más. Menos 5x entre menos 5, menos entre menos más, 5 entre 5, 1, quedaría x. Menos 5y entre menos 5, menos entre menos más, 5 entre 5, 1, quedaría y. Ahora advertimos, ¿la agrupación fue buena? Sí, fue buena decisión porque hemos logrado que el factor x más y se repita. Entonces, extraemos ese factor en común, x más y colocamos lo que nos queda. Este producto entre este quedaría x y este producto entre este daría menos 5. Y ahí tenemos el polinomio q factorizado completamente, ya que cada uno de estos es de primer grado y sus coeficientes tienen como único divisor común a la unidad. Entonces, en estos dos ejemplos estamos viendo la técnica de la agrupación. Veamos ahora otra técnica, por fórmulas. ¿Qué fórmulas? Las fórmulas vistas en productos notables. A continuación, veamos este polinomio que es de grado 4, que solamente tiene dos términos. Bueno, en este polinomio el factor común no es aplicable, ya que sus términos no se repite ningún factor. Tampoco es aplicable la agrupación, porque con dos términos no puedo hacer grupos. Sin embargo, los dos términos tienen una suerte. Los dos términos en este polinomio tienen la suerte de ser cuadrados. X a la cuarta lo podemos expresar como x cuadrado al cuadrado, mientras que 1 lo podemos escribir como 1 al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer es recurrir a la fórmula de la diferencia de cuadrados. Recordemos que a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a recurrir a esta fórmula. Si comparamos esta expresión con esta, entonces acá el cuadrado es para A, acá el cuadrado es para x cuadrado, es decir, él hace papel de A, x cuadrado. Acá tengo cuadrado de B, acá tengo cuadrado de 1. Entonces el papel de B lo hace el 1. Entonces el A es como x cuadrado y el B es 1. Si esto es A más B por A menos B, esto sería A más B, x cuadrado más 1, por A menos B, x al cuadrado menos 1. Ahí está. Ahora si nos preguntamos, ¿ahí termina o se podrá continuar? Hay que estudiar cada uno de los factores logrados. A ver, con relación al primero, el primer factor logrado es primo. ¿Cómo aseguramos eso? Le agregamos 0x al medio para que esté completo y le hallamos su discriminante. B al cuadrado menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 1. Esto sale menos 4. Menos 4 no tiene raíz cuadrada exacta, por lo tanto es primo. X cuadrado más 1 queda. Sin embargo, el segundo factor x cuadrado menos 1, recuerda que 1 se puede escribir como 1 al cuadrado. Cuadrado, cuadrado menos, otra vez diferencia de cuadrados. Entonces, nuevamente recurriendo a la forma de diferencia de cuadrados, esto sería x más 1 por x menos 1. Ya está. Ahora, si nos preguntamos, ¿ya está factorizado? En efecto, x cuadrado más 1, como ya lo presentamos, está factorizado porque su discriminante no es cuadrado perfecto. Y estos dos ya no son factorizables porque los dos son de primer grado y sus coeficientes en ambos, en cada uno de estos, tienen como único divisor común la unidad. Entonces afirmamos que el polinomio ya está factorizado completamente. Cada uno de estos serían los divisores primos de este polinomio P, que es este. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo a continuación. Otra vez tenemos un polinomio que tiene dos términos. Bueno, no es aplicable la técnica del factor común, no hay factor que se repita, tampoco la agrupación, son solamente dos términos. Sin embargo, habría que apreciar que los dos términos de este polinomio tienen una característica, análogamente al anterior. En el anterior los términos eran cuadrados, ahora no. X cubo lo expreso de este modo y 125 es 5 al cubo. Entonces, cubo, cubo y entre ellos hay menos. Tenemos una diferencia de cubos. Entonces, ahora vamos a recurrir a la fórmula. Entonces, tenemos acá una diferencia de cubos. Recordemos la fórmula de diferencia de cubos. A cubo menos B cubo es A menos B por A cuadrado más A por B más B cuadrado. Entonces, recurriendo a esta fórmula, lo vamos a practicar a este polinomio. Entonces, comparando este con él, el A sería X y el B sería 5. Entonces, primero va el A menos B, que sería X menos 5. Luego, A cuadrado, es decir, X al cuadrado, más A por B, que sería X por 5, lo escribimos como 5X, más B al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, es decir, 25. Muy bien, este polinomio, gracias a esta fórmula, se factoriza en este producto. Si queremos determinar si esto aún es posible continuarlo, estudiamos cada factor. Primer grado, coeficientes con único divisor común 1, primo, terminado. Y él también es primo, ¿por qué? Como es de segundo grado, vemos su discriminante. 5 al cuadrado menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 25. Este es 25, él es 100, 25 menos 100, menos 75. No tiene raíz cuadrada exacta, no es cuadrado perfecto, por lo tanto es primo. Entonces ahí termina la factorización de ese polinomio. Muy bien. Veamos a continuación otra técnica. El aspa simple. El aspa simple típicamente se practica en polinomios de segundo grado que están completos. Eso es lo más usual, polinomios de segundo grado que están completos. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio de segundo grado que está completo, ¿no? Entonces, esto consiste en descomponer los términos extremos en producto, hacer productos en aspa, sumar resultados parciales y obtener el término del medio. A ver, intentemos con este. X al cuadrado es X por X. El 6 lo podemos descomponer como el producto de 3 con 2. Y ahora el 6 independiente también en producto. Cuando hagamos la descomposición, tengamos en cuenta que vamos a multiplicar en aspa y tenemos que lograr este resultado. Entonces, haciendo las cuentas, acá debería ser 2 y acá debería ser 3. Este signo más también hay que ponerlo como producto de 2. Recordemos que más es más por más o menos por menos. Entonces, vamos a colocar menos por menos
ya que el término del medio está con menos. Ahora comprobamos si esta composición es correcta. Multiplicamos estos dos, nos daría menos 9x, multiplicamos estos dos, sería menos 4x. Este producto parcial menos 4x, menos 9x, perdón, y este producto menos 4x. Al sumar los dos productos nos daría menos 13x. En efecto, resulta el término central. Entonces, este polinomio se factoriza así. Paréntesis, la fila 1, 3x menos 2, y luego 2x menos 3. Como cada uno es de primer grado de coeficientes con único divisor con unidad, entonces ahí termina la factorización. Ahora, siguiente ejemplo. Tenemos otro polinomio de segundo grado, pero a diferencia del anterior, este ya no tiene coeficientes numéricos, tiene coeficientes literales, ¿no? El a y el b se le llama parámetros. Entonces, primero veamos que este polinomio está completo y ordenado respecto a x. Segundo grado en x, todo esto es un producto, es uno solo, primer grado en x, y este que no lleva x es el independiente. Entonces, como este también es un polinomio de segundo grado, en variable x y está completo y ordenado, vamos a intentar hacer la aspa simple. X al cuadrado es x por x. Ahora el coeficiente a por b en producto. Cuando les compongo en producto, puedo decidir lo siguiente. El a por b junto y aparte 1, ya que a por b por 1 es a por b, o de repente separar el a arriba, el b abajo o viceversa. Busco un indicador. Un indicador es el término del medio, lo que se va a querer lograr al medio. Y en el término central observamos que el a y el b están separados. Por lo tanto, eso me indica que debo separar el a y el b. Ya está. Ahora el independiente. También es a por b. Entonces puedo hacer ab por 1, 1 por ab separados o ba. ¿Cierto? Ahora tengo que decidir de acuerdo a lo del medio. Hemos dicho que el a y el b están separados. Entonces uno tiene que ir arriba y el otro abajo. Pero ¿quién va arriba y quién va abajo? ¿No? Recuerda que vas a multiplicar en aspa y vas a buscar a cuadrado. Entonces creo que no es fácil decidir que debe ser b por a para que se forme a cuadrado, ¿no? El más colocamos como más por más, ya que el término central está con más. Ahora multiplicamos. Esto sería a cuadrado x y esto sería b cuadrado x. Efectivamente, eso resulta el término central. A cuadrado x más b cuadrado x. Verifica. Entonces, este polinomio q se factoriza del siguiente modo. Sería ax más b por bx más a. Ya está. Esa es la factorización del polinomio q, ¿no? Recurriendo a lo que es el aspa simple. Ahora, mencionamos anteriormente que el aspa simple se practica en los polinomios de segundo grado que están completos. Pero también en algunos casos que no son de segundo grado, también se les puede aplicar aspa simple. Bueno, esto es en aquellos polinomios que se dejan expresar en la forma de un polinomio de segundo grado completo. Por ejemplo, este polinomio no es de segundo grado, pero puedo expresarlo en la forma de un polinomio de segundo grado haciendo esta maniobra. X a la cuarta, x al cuadrado, menos 5 por x al cuadrado, todo esto más 6. Ahora, supongamos que el x cuadrado es x. Si el x cuadrado fuera x, sería x cuadrado menos 5x más 6. Tendría la fórmula de un polinomio de segundo grado. Entonces, vamos a practicar la aspa simple. Cuando tengo x al cuadrado, digo x por x. Si tengo x cuadrado al cuadrado, diré x cuadrado por x cuadrado. El 6 en producto, debo lograr menos 5 al medio. Vamos a colocarle 3 por 2 y el más como menos por menos. Este producto daría menos 3x cuadrado, este menos 2x cuadrado, y la suma efectivamente resulta menos 5x cuadrado. Entonces, el primer factor sería la fila 1, x al cuadrado menos 3, por la otra fila, x al cuadrado menos 2. Ya está. Entonces, estos son los factores del polinomio R. Ahora, si queremos determinar si esto se puede continuar o ahí termina, entonces, como en anteriores oportunidades, L es un polinomio de segundo grado incompleto, le puedo agregar 0x, calculo su discriminante y se comprueba que no sale el cuadrado perfecto, análogamente para él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el polinomio ya está factorizado completamente, ¿de acuerdo? Muy bien, como hemos visto acá, este es un polinomio que no es de segundo grado, pero haciendo algunas manipulaciones se puede dar la forma de segundo grado y entonces podemos practicarle el aspa simple. Otro caso podría ser este. De repente tengo el polinomio x a la sexta menos, por ejemplo, 7x al cubo más 12. Él también no es de grado 2. Sin embargo, esto lo podemos colocar así.
como x cubo al cuadrado, menos 7 por x cubo, todo más 12. Y por ahí emplear aspa simple, ¿no? X cubo por x cubo, 3 por 4 y menos por menos, ¿no? Menos por menos más, menos 4x cubo menos 3x cubo, efectivamente menos 7x cubo, ¿no? Y luego solamente quedaría colocar los factores logrados, es decir, cada una de las filas obtenidas. Muy bien, entonces como vemos el aspa simple se puede hacer un poco más grande todavía para no solamente polinomios de segundo grado completos. El aspa doble. El aspa doble es una teoría que se practica polinomios de dos variables y de segundo grado, con más de 3 términos. Supongamos tengo este polinomio, ¿no? Una presentación de este modo. En la posición 1 el del segundo grado en x, en la posición 3 el del segundo grado en y, al medio el que tiene la combinación de las dos variables. Luego tenemos al término de primer grado en x, primer grado en y al término independiente de x e y. Entonces, si el polinomio es de este modelo, podemos usar el aspa doble. Ahora, puede ocurrir que de repente no esté algún término, se le agrega 0, no hay problema. El orden entre los 3 primeros es muy interesante. Posición 1, segundo grado en x, posición 3, segundo grado en y, al medio, el que tenga la combinación de las dos variables. Y de estos lo que interesa es la posición del independiente, ese debe estar al final. Estos dos pueden permutar, no hay ningún problema en eso. ¿De acuerdo? Bien. El aspa doble consiste en aplicar también aspa simple, solamente que lo vamos a practicar 3 veces. La primera vez se practica entre los 3 primeros. Descomponemos esto en producto, aspa simple, x cuadrado, x por x. El coeficiente a en producto, supongamos a sub 0 por a sub 1. Por generalidad consideremos así. El tercer término, y cuadrado, y por y. Su coeficiente c, supongamos c sub 0 por c sub 1. Y por generalidad consideremos más con más. Esta descomposición se valida si el producto de estos dos más el producto de estos dos nos da el término del medio. Entonces ahí tenemos un aspa simple que tenemos que verificar. A continuación descomponemos al término independiente, también en producto. Supongamos f sub 0 por f sub 1 y supongamos más por más. Esta descomposición se valida si el producto de estos dos más el producto de estos dos, ¿qué me debe resultar? Bueno, este es un término en y. Al multiplicar estos dos te va a salir un término, un número por y. Análogamente esto. Y al sumar esos dos productos, vamos a tener que reproducir al término que tiene y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá por acá en ningún lado va a salir a x. Esto no se va a verificar. Sino debemos verificar el término en y. Entonces hasta ahí tenemos dos aspas simples. Una con los 3 primeros. 2 entre este y la descomposición del independiente. Ahí vamos 2. Y el tercer aspa simple es contra los extremos. Hacemos este producto, y la suma de esos productos tiene que darnos este término. Ya está. Si esas 3 se verifican, entonces la descomposición es válida. ¿De acuerdo? Luego iremos el polinomio P, ¿cómo se expresa? Como es un aspa, siempre que hacemos aspa, los factores se obtienen sumando los que están en la misma fila. El primero sería a sub 0x más c sub 0y más f sub 0. Y el siguiente sería el a sub 1x más c sub 1y más el f sub 1. Y ahí termina la descomposición por el aspa doble. ¿De acuerdo? Entonces, 3 aspas simples. 1, 2 y con los extremos 3. Ahora, si nos preguntamos, ¿siempre debe ser en ese orden? Esto primero, luego esta y los extremos 3. No, el orden es indistinto. Usted puede empezar de repente con estos dos o puede empezar con los extremos, no hay problema. El asunto es verificar las 3 aspas simples. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Tenemos este polinomio de segundo grado de 2 variables de más de 3 términos. Posición 1, segundo grado en x, posición 3, segundo grado en y, al medio de la combinación. Esta disposición es buena. Ahora, de la última solamente interesa la posición independiente, ¿no? Está al final. Usamos el procedimiento. Esto sería x por x, y cuadrado es y por y el 6 lo descomponemos con el producto de 3 con 2 y más por más.
Este producto daría 3xy y este producto 2xy. La suma 5xy. A continuación descomponemos al independiente 6 para hacer aspa simple con esos términos en y. Tenemos que reproducir al término que tiene y, es decir, 13y. Para esto lo más conveniente sería tomar 2 por 3 y con signo más. En efecto, este producto es 9y, este producto es 4y, la suma efectivamente más 13y. Solamente falta el aspa con los extremos. Este producto es 3x y este producto es 2x. La suma efectivamente comprueba 5x. Luego entonces, este polinomio se expresa del siguiente modo. La fila 1 lo conforma x más 3y más 2. Y la fila 2 lo conforma x más 2y más 3. Ya está. Cada uno es de primer grado y los coeficientes, como podemos observar, el único divisor común que tiene es la unidad, primo, análogamente. Entonces ya está factorizado completamente. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso se presenta un polinomio de segundo grado, pero ya no de 2 variables, sino con 3 variables. ¿Y cómo se hace en este caso? Bueno, hay que hacer el ordenamiento con respecto a las variables x, y. Es decir, a la variable z lo vamos a considerar como si fuera una constante. De acuerdo a lo que hemos propuesto, para hacer el aspa doble, en la posición 1 y en la posición 3 tiene que estar los de segundo grado de cada variable, de x e y al medio el que tenga la combinación. Vamos a ordenar esto todavía, porque todavía no se puede practicar acá el aspa doble. Tenemos el término en x cuadrado, el término en y cuadrado, pero entre ellos tendría que estar el que tiene xy, o sea, esta. Eso colocamos al medio entre esas dos. Sería 2x cuadrado más 5xy más 2y cuadrado. Ya está. Ahora, de los términos que quedan, habíamos dicho que interesa que al final se encuentre el término independiente de xy. Este es el término que es independiente de xy. Entonces esto debe ir al final. Esto lo colocamos en esa posición. En ese mismo orden o en orden inverso. No hay problema con ellos. Ya está. Ahí está el término independiente de xy. Usamos el procedimiento aspa simple con los 3 primeros. X por x, 2 por 1. Esto sería y por y. Y hacemos 1 por 2 con más. Verificamos. Acá sale 4xy más 1xy daría 5xy. Luego descomponemos 3z cuadrado. Y cuando haga aspa con estos términos, me tiene que salir el que tenga y, o sea 7yz. Z cuadrado sería z por z. El 3 es primo, es 3, 1, 1, 3. A ver, tiene que salir 7yz y se multiplica en aspa. Tendría que ser 3, 1 si no me equivoco. Y acá más. Comprobemos. Este producto da 6yz. Y este producto una vez yz. Efectivamente la suma sale 7yz. Por último, hacemos el aspa con los extremos. Por ahí tenemos 2xz. Y por ahí tenemos, 3xz. Entonces 2xz con 3xz nos daría 5xz. Ahí está. Comprueba. Entonces, este polinomio, ¿cómo se escribe? La fila 1 lo conforma 2x más y más 3z por la fila 2 que lo conforma x más 2y más z. Ahí está. ¿De acuerdo? Estos son de primer grado, de coeficientes primos entre sí. Ahí quedaría, ya está factorizado completamente. Muy bien, tenemos dos aplicaciones entonces de la técnica del aspa doble, una con 2 variables y otra con 3 variables, ¿no? Solamente que la tercera se le considera como si fuera una constante para hacer el ordenamiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver otra técnica elemental, se llama la técnica del aspa doble especial. Esta técnica se le practica a polinomios de cuarto grado que estén completos y ordenados de una variable. Bien, el polinomio obligatoriamente tiene que estar completo. Ahora, en caso que no esté completo, podemos agregarle ceros, no hay problema. El procedimiento. Bueno, esto también es aspa simple, pero hay que hacerlo convenientemente. El procedimiento dice así: el primer término del polinomio
y el independiente lo vamos a descomponer como producto de dos factores, el primero y el independiente. No olvide que el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Entonces, x a la cuarta en producto lo vamos a colocar como x al cuadrado por x al cuadrado. Su coeficiente a sub 0 por a sub 1. Consideremos así por generalidad. Luego vamos a descomponer al independiente. En este caso supongamos e sub 0 por e sub 1. El más en producto también, ¿no? Puede ser más, menos, menos. Si fuera menos, más, menos o menos, más. Muy bien. Entonces, descomponemos el primer término en producto, independiente en producto. Es una descomposición arbitraria, o sea, cada uno decide. Luego de esta descomposición arbitraria, vamos a calcular un término que le denomino término sustituto. Este término sustituto se obtiene de la siguiente operación: término central del polinomio dado. Este es el polinomio dado. ¿Quién es el término central? Como observamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. El término central es el del medio, o sea, cx cuadrado. A él lo vamos a ubicar en esta posición, con todo y sino. Si tuviera menos, también le ponemos con su sino menos. A ese término central del polinomio le vamos a restar el resultado del aspa simple con extremos. ¿A qué me refiero? Tengamos en cuenta que el primero hemos descompuesto en producto y el independiente en producto. Entonces, con estos productos parciales vamos a agarrar y multiplicar en aspa. Eso lo multiplicamos, lo sumamos y ese resultado lo vamos a colocar en esta posición. Luego, hacemos esta resta y esta resta va a resultar un número entero, puede ser positivo, negativo, cero, un número entero, multiplicando a x al cuadrado. Entonces, este término logrado se le llama el término sustituto. Este término sustituto va a ser el que reemplaza al del medio y lo vamos a ubicar en su misma dirección, a su misma altura, pero en esta posición. Acto seguido, este término lo vamos a descomponer en producto. Atención al sustituto, ya no a él. Entonces, él en producto, supongamos pues x por x y el coeficiente supongamos f0 por f1. Si tuviera signo más, diremos más por más. Si tuviera menos, alternamos. Ahora, ¿qué debe ocurrir con esa descomposición? Lo que tiene que pasar es que entre estos y estos verifiquen aspa simple. Este producto más este producto tiene que reproducirnos el término del medio. Asimismo, con este mismo juego y en ese mismo orden, debe ocurrir que este producto más este producto tiene que darte este término central. Es decir, tiene que verificar las dos aspas simples de forma simultánea. ¿De acuerdo? Si todo esto ocurriese, entonces el polinomio se expresa del siguiente modo. Abrimos un paréntesis, esto es un aspa, tomamos la fila 1 y diremos a sub 0x cuadrado más f sub 0 por x más e sub 0. Ya está. Por la segunda fila que lo conforma, a sub 1x cuadrado más f sub 1x más e sub 1. Ahí está. Entonces, con el aspa doble especial logramos expresar un polinomio de grado 4 como el producto de otros dos de segundo grado. Si nos preguntamos, ¿ahí termina la descomposición o esto aún se puede continuar? Eso es relativo. Depende si cada uno de ellos son o no factorizables. Entonces, si estos cada uno son polinomios de coeficientes primos entre sí, entonces habría que estudiar el discriminante en cada uno de ellos. Si alguno tiene discriminante cuadrado perfecto, entonces se le factoriza a través del aspa simple. Y si no es cuadrado perfecto, entonces ahí terminaría la descomposición. ¿De acuerdo? Entonces, acá termina el aspa doble especial, pero no vayamos a pensar que ahí termina la factorización. Eso todavía dependerá si estos son o no son factorizables, ¿cierto? Eso con el discriminante. Bien, veamos dos ejemplos de esta técnica. El primero, tenemos un polinomio de grado 4 que está completo y ordenado. Como dijimos, si no estuviera completo, entonces le agregamos 0. Bien, el procedimiento. El primer término y el último lo descomponemos en producto. X cuarta, x cuadrado por x cuadrado. El 10, podría decidir 10 por 1, 5 por 2, ¿no? El signo más, menos, menos, hay varias decisiones. Bueno, vamos a animarnos por 5 con 2, ¿de acuerdo? Y bueno, luego vamos a tomar más. Si no tenemos éxito con esa descomposición,
entonces cambiaré de signos, ¿de acuerdo? Cambiaré de signos. Y si tampoco tengo éxito, entonces cambiaré de números, 10-1 por ejemplo, ¿no? Y así. Bien, una vez hecha la descomposición de los términos extremos, que es una descomposición arbitraria, vamos a calcular el término sustituto. ¿Cómo se logra esto? Dijimos, el término central del polinomio. ¿Quién es el término central? 13x². Le vamos a restar. Practicamos aspa simple con estos 4. Este producto da 2x² y este producto da 5x². La suma sería 7x². Esta resta resulta 6x². Esto sustituye al del medio. Lo colocamos en esta posición. 6x². Este en producto. X por X. ¿De acuerdo? El 6 en producto, de tal manera que acá me salga 5 y acá me salga 19. Bueno, primero cuadremos las cuentas acá. Vamos a colocar 3, 2. Y como esto es más 6, vamos a colocar más. Comprobamos. Este producto, x² por x es x³ sería 3x³ más 2x³, 5x³. Verifica. La siguiente parte. Este producto es 6x y esto es 10x. La suma, 16x. No verifica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, observo también que si nosotros permutamos estos factores, es decir, colocamos 2 arriba y 3 abajo, acá se sigue conservando. Es decir, esto sigue verificando el aspa simple. Este producto 2x³, este producto 3x³, la suma 5x³. Mientras que el otro lado tendrías más 15x, más 4x, más 19x. Ya verifica. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que cuadrar bien las cuentas en un lado y luego si verifica el otro, bien. Y si no verifica, de repente podemos hacer una permutación de tal manera que ya verifique los dos lados. Bien, como todo esto se verifica, el polinomio quedaría así. Fila 1, x² más 2x más 5 y luego la fila 2 que sería x² más 3x más 2. Ahí termina el aspa doble especial, pero habría que determinar si cada uno es factorizable aún por aspa simple. Bueno, él no es factorizable y lo puedes comprobar con el discriminante, no solo de cuadrado perfecto, pero esta sí, obsérvese. Es un polinomio de segundo grado que está completo. x² es x por x, 2 es 2 por 1 y más por más le coloco. Más 2x más 1x, efectivamente más 3x. Entonces, esto aún es factorizable. Entonces, el polinomio finalmente quedaría así. x² más 2x más 5 por esto que es x más 2 por x más 1. Ya está, factorizado. Bien, veamos a continuación el otro ejemplo. También tenemos ahí el polinomio que está completo y ordenado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder a descomponer los extremos. x² es x² por x². 2 es primo, 2 por 1. El menos en producto puede ser más menos o menos más. Primer intento, más por menos. Ahora veamos el término sustituto. Este es el término central, menos x² y le restamos menos 1 vez x² más 2 veces x² sería 1 vez x². Esto resulta menos 2x². Reemplaza el del medio. Ya está. Ahora descomponemos al en producto. x² es x por x. Menos 2 en producto tiene que salir menos 1 al medio. Si le colocamos menos 2 por 1, verifica. Menos 2x³ más 1, menos 1 vez x³. El problema es acá. Más 2x más 4x, no sale menos x. Ahora, si hacemos la misma situación de la anterior, permuto menos 2, 1, acá sigue saliendo menos 2x³ más 1x³ menos 1 vez. Menos 4x menos 1x menos 5x. No verifica. Entonces, tenemos que retomar el procedimiento. Ya hemos hecho la descomposición, las opciones, no salió. Entonces, bueno, no salió al considerar más por menos. Vamos a considerar ahora menos por más. Vamos a ver si tenemos éxito ahora. Término sustituto, el término central, menos x², le restamos aspa simple a los extremos. Menos 2x² más 1x² sería menos 1 vez x².
Menos 1x cuadrado menos y menos sería más. Menos 1x cuadrado más 1x cuadrado sería 0x cuadrado, digo. Esto reemplazó el del medio. Y ahora descomponemos a este en producto. Recordemos que para que un producto valga 0, no es obligatorio que los dos sean ceros. Un producto da 0 cuando por lo menos uno da 0. Entonces, estratégicamente voy a colocar menos 1 arriba y 0 abajo. Menos 1 por 0, 0. Verifica. Vamos a comprobar si verifica el aspa simple. Esto es menos x cubo y esto es 0. Menos x cubo más 0, menos x cubo. Este producto es menos x y este producto es 0. Menos x más 0, menos x. Efectivamente verifica. Entonces, el polinomio q se expresa del siguiente modo. La fila 1, x cuadrado menos x menos 2, y la fila 2, x cuadrado más 0x más 1, que se reduce a x cuadrado más 1. Aplicamos aspa simple, x por x, 2 por 1, menos por más. Menos 2x más 1x, efectivamente verifica. Y esto es primo. La comprobación es a través del discriminante aumentándole 0 al medio. Entonces, finalmente, el polinomio q factorizado completamente quedaría así. X menos 2 por x más 1 por x al cuadrado más 1.